Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a avanzar en el propósito que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. El Señor viene hablándonos y nos dejó una pregunta. ¿Bajo qué principios edificamos nuestra casa? El consejo fue de que debemos edificar sobre la roca y no sobre la arena. Hoy vamos a ver los principios bíblicos aplicables para la crianza de nuestros hijos. A Josué Dios le dijo que debía guardar la palabra y ponerla en obra para hacer prosperar su camino. ¿Cómo haremos nosotros como padres que el camino de nuestros hijos prospere? La única manera de hacer que el camino de nuestros hijos prosperen es de acuerdo a la palabra de Dios. En Proverbios 22:6 dice estas palabras: instruye al niño en su camino y aun cuando viejo no se apartará de él. ¿Cuál es la idea? Debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios para que cuando ellos finalmente tengan la determinación o la oportunidad de decidir, decidan por la voluntad de Dios. Debemos, fíjese, instruye al niño en su camino. No da tiempo de límites. Debemos permanentemente, mientras tenemos a nuestros niños con nosotros, ir instruyéndoles permanentemente de acuerdo al avance de la capacidad que ellos tengan para recibir. ¿Cómo debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios? Vamos a ver dos formas, luego podremos ver algunas más. Enseñándoles lo que dice la palabra y enseñándoles con ejemplos prácticos y también bíblicos. Vamos al punto 1, enseñándoles lo que dice la palabra. ¿Por qué lo que dice la palabra? Porque la Biblia habla de sí mismo, dice que toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hablábamos de ser perfecto el otro día, completo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, totalmente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Esta es la voluntad de Dios, que seamos preparados para toda buena obra. En Deuteronomio habla específicamente de cómo debe instruir un padre a sus hijos. Deuteronomio 6:6 dice esta palabra: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fijémonos qué importante. Empieza diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra que el Señor nos da? Simplemente obedecer lo que dice. Las repetirás a tus hijos, hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que en todo tiempo nuestra conversación, en todo tiempo nuestra instrucción para con nuestros hijos debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Las repetirás, qué importante, las repetirás a tus hijos. Cuando estés en tu casa, en este tiempo, cuando pasamos mucho tiempo y nuestros hijos están en nuestra casa,
Los hijos hoy están en nuestra casa. Es el momento. ¿En qué otro momento vamos a instruir a nuestros niños? Yo creo que hasta Dios nos ha permitido este tiempo, cuando estaríamos tal vez lamentándonos de enseñanzas y de ideología que están preparadas para instruir a nuestros niños en los colegios, y de todas maneras Dios ha frenado esto y nos ha permitido a los padres tener en casa a nuestros niños, que a veces nos causan mucho dolor de cabeza, pero la palabra del Señor dice: estando tu niño en casa, lo instruirás de acuerdo a la palabra del Señor. Démosle gracias al Señor y aprovechemos este tiempo que Dios nos ha dado para instruir a nuestros niños nosotros como padres, antes que el sistema los instruya de otra manera. Andando por el camino, cuando salimos, cuando le damos ejemplo le podemos dar de la naturaleza, de lo que Dios hizo. No solamente tenemos que hablar la palabra, sino mostrarle que la palabra es viva y se manifiesta de muchas maneras en la creación y de todas maneras. Andando por el camino, al acostarte a la noche, cuando tus hijos vayan a descansar, es necesario orar por ello. En paz me acostaré, así mismo dice el Señor, en paz voy a dormir. Poner la paz del Señor en sus corazones, orando por ello, haciéndole orar junto. Y cuando te levantes, cuántos motivos para darle gracias al Señor por haber estado con nosotros una noche más y habernos hecho despertar a un nuevo día. ¿Cómo instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor? Segundo punto dice: enseñándoles con ejemplos prácticos. Ellos aprenderán prácticos y bíblicos. Ellos aprenderán del consejo de la palabra, de la historia de hombres de Dios, que no es historia ni es un cuento, es la verdad que Dios dejó para que podamos nosotros sacar enseñanza de las historias de hombres de Dios que acertaron o que erraron. Y aquí está toda la verdad. Y de los aciertos de hombres de Dios sacaremos ejemplos para su vida, y de los errores de hombres de Dios también sacaremos ejemplos y se los mostraremos para que ellos tomen conciencia. Fíjense cuánto hay para aprender de la vida de Samuel, un niño que crecía en la gracia, en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. De la decisión que tomó Moisés cuando tuvo que tomar una decisión importante, se decidió por seguir aún con las circunstancias adversas de su pueblo antes que quedarse a ser un faraón que podía hacerlo, y para esto estaba instruido. De la decisión que tomó Daniel, un casi adolescente. Sabía que no debía contaminarse con la comida y con todo lo que en el reino babilónico había y le ofrecía. De David, un niño que dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a un gran gigante que le superaba grandemente en fuerza y en altura y en estatura. Sin embargo, en nombre de Jehová de los ejércitos, David venció al gigante Goliat. ¿Cuántas enseñanzas para nuestros niños que están en la palabra? Y es la verdad de José, un joven vendido por sus hermanos, que podía tener su corazón triste, amargado, y hasta podía estar con gran dolor por lo que habían hecho sus hermanos. Sin embargo, oportunidad tras oportunidad, no cedió a la tentación, aunque nadie lo veía, aunque podía hacer lo que bien le parecía, sino que él dijo: yo no voy a pecar contra Dios. Las amistades, ejemplos malos,
los hijos de un sacerdote, Elí. Sin embargo, sus amistades, sus relaciones le hicieron perder no solo el ministerio, sino hasta sus vidas. El mismo hijo del gran rey David, Absalón, su corazón orgulloso, su corazón arrogante le hizo perder la vida. Yo creo que esto es un llamado de atención para nosotros, nuestros padres. Tenemos muchas cosas buenas que enseñar a nuestros hijos, pero nosotros como padres debemos tener en cuenta que enseñamos con nuestro ejemplo de vida. Tenemos en la palabra también a hombres que enseñaron a sus hijos con buenos y con no tan buenos ejemplos. Tenemos, como hablábamos recién de los hijos de Elí, la despreocupación de un sacerdote, ocupado tal vez en sus cosas sacerdotales, pero se olvidó de molestar a sus hijos, de instruir a sus hijos. Y los dos hijos y el padre murieron el mismo día derrotados por un ejército enemigo. Las diferencias matrimoniales entre esposos y esposas también traen graves problemas a los hijos. Y dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué problema le trajo a Jacob y a Esaú? El problema de no ponerse de acuerdo en la instrucción de sus padres. Isaac amaba a Esaú porque era un chico valiente, porque comía de lo que él cazaba, y su mamá amaba a Jacob. Le instruyó con mentira a Jacob y le costó a Jacob muchos años de estar bajo prácticamente una esclavitud de un hombre que le hizo trabajar y trabajar. Sin embargo, Dios se acordó de él. Pero ¿cuánto le costó a Jacob la instrucción de su madre? Tenemos a Ana, la mamá de Samuel. Oraba por él. ¿Cuánto tiempo habrá tenido para instruir a su hijo hasta que lo tuvo que dejar en el templo? Sin embargo, Samuel, con la poca instrucción que recibió de su madre, él permaneció firme y crecía cada día y fue un gran hombre de Dios. Tenemos el compromiso de la madre de Moisés. Tomó a un niño, lo tuvo poco tiempo, sin embargo le enseñó el amor a Dios, al Dios verdadero, y le enseñó que él era del pueblo judío y llegó a Egipto. Sin embargo, sus raíces le mantuvieron estable. Nuestra obligación como padres cristianos es ser fieles a la palabra de Dios. Como padres cristianos, dice el versículo que leíamos en Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy, le dice a los padres precisamente, estarán primero en tu corazón. Qué importante conocer nosotros como padres la palabra de Dios. Primero, para instruir a nuestros niños, necesario que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y haga la obra. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontal ante tus ojos. ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué miran? ¿Qué aprecian? ¿Qué desea nuestro corazón? La palabra estará en nuestro corazón, pero también como frontal ante nuestros ojos. Y la escribirás. Las tendrás por todas partes, en tu casa, en los postes de tu casa, en la puerta, en todo lado donde puedas tener una referencia de lo que la palabra dice, del consejo de la palabra, de las promesas que Dios tiene en su palabra. Reflexión para nosotros hoy como padre. ¿Cuánto tiempo pasas en tu casa
y tus hijos te ven leyendo la palabra. ¿Cuánto ven tus hijos el amor que tienes a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos escuchándoles sus problemas, aunque para vos sean insignificantes, para ellos son tremendos y graves y pueden marcar su vida, ¿Cuánto tiempo te ven tus hijos en las redes sociales, con el celular, conversando? ¿Cuánto tiempo te ven con las redes sociales? ¿Qué palabras usas para dirigirte a tus hijos? ¿Cómo le dices? ¿Cómo lo tratas? Esto va a marcar sus vidas. ¿De qué manera te expresas hacia los demás? ¿Qué escuchan tus hijos? Los conceptos que tienes hacia los demás. Todo esto también es instrucción. Y sepamos, como dice la palabra, que cuando ellos sean grandes, no se apartarán de lo que han aprendido cuando niño. Instruye al niño. Todo lo que hacemos, todo lo que nos ven a hacer, todos los ejemplos que le damos de la palabra y de nuestra vida es instrucción. No es solo lo malo también es instrucción. Y cuando ellos sean grandes, repetirán historia. Bien, creo que es este concepto. Para tener una mejor sociedad, debemos tener mejores familias. Pero para tener mejores familias, hoy es el tiempo de instruir a nuestros niños. Para que cuando ellos lleguen a tener familia, tengan muchos menos problemas que nosotros. Los dos se unirán, serán una sola carne. Pero con una buena instrucción, Dios estará con ellos y su familia, y así cambiaremos. La sociedad, la iglesia, nuestras mismas familias. Hay otros muchos más conceptos para ver. Lo veremos oportunamente y más detenidamente si el Señor lo permite. Que el Señor nos bendiga, que podamos valorar el consejo de Dios. Podemos tener familias sanas si las edificamos sobre la roca que es Cristo. Hoy es el tiempo. Bendiciones, querida iglesia.